Inspiración de Juan Manuel Astorga. Te esperamos el miércoles 25 de agosto a las 9 horas en el mayor encuentro empresarial de la región de O'Higgins. Conéctate por la web de Pro O'Higgins o sigue la transmisión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este encuentro empresarial de O'Higgins Eneo 2021, este espacio de conversación, de análisis de temas de relevancia regional. Este Eneo 2021 que es organizado por la Corporación Pro O'Higgins con el patrocinio de Sofofa. Lo primero es que le queremos agradecer la confianza a los auspiciadores que nos han venido acompañando en este encuentro: AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Amundo Pacífico, Minera Valle Central, INACAP, también a Casa Zúñiga, OTIC O'Higgins, Elec Metal, a la Cámara Chilena de la Construcción, Metrogas, Lipigas, Olivos, Riego y Ethon Farmacéuticas. Y por supuesto queremos agradecer el interés de todos ustedes que están conectados, lo estoy viendo aquí, por los distintos canales con Eneo 2021. La verdad es que nos tiene realmente muy contentos el que estén participando también de este encuentro. Una realidad que se materializa a través de esta forma telemática que está vigente desde el año 2016 y que tiene por fin generar este espacio de reflexión, de diálogo, de relacionamiento sobre los desafíos, pero también las oportunidades, las preocupaciones, las expectativas en torno a cómo nos desenvolvemos en el sector productivo del país, en particular en la región, pero cómo desde la región se puede contribuir también y precisamente a participar más activamente de lo que se hace en nuestro país. Así es que muchas gracias por estar junto a nosotros. Hoy vamos a estar aquí en el último encuentro de este importante evento para hablar de economía y de desarrollo regional. En el inicio, quiero saludar al presidente de Corporación Pro O'Higgins, Rafael Prieto Castillo, gerente de Asuntos Corporativos de AgroSuper. Rafael. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Quiero comentar señalando que la comunidad de empresas socia de la Corporación Pro O'Higgins está muy contenta con la gran convocatoria que ha tenido Eneo 2021. Cada miércoles han sido más de 20.000 personas conectadas, lo que ha participado en un espacio de diálogo, reflexión, demostrando el interés y el compromiso que consiste este tradicional encuentro, donde abordamos los desafíos en torno al desarrollo sustentable de la región de O'Higgins. Este año quisimos cerrar esta sexta versión de Eneo con el tema Economía y Desarrollo Regional, pues sabemos que en la medida que progresa la región, todos avanzamos. Hoy los sectores público y privado están llamados a repensar el desarrollo de las regiones en el contexto de las potencialidades productivas que poseen y tomando siempre en cuenta las variables económicas, sociales, culturales y ambientales. Para alinearnos a este objetivo común, el diálogo es una herramienta fundamental y en este espacio que hemos desarrollado en Eneo nos ha permitido reunirnos y abordar los desafíos para nuestra región. Por eso, quiero agradecer a los conferencistas, invitados, auspiciadores, medios asociados y a Sofofa por acompañarnos una vez más en esta iniciativa que busca contribuir al progreso sostenible de la región y su gente. Eneo nos unió una vez más y nosotros solo tenemos gratitud hacia todos ustedes. Nos vemos el 2022. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Rafael Prieto Castillo, el presidente de la Corporación Pro O'Higgins, que además está aquí como gerente de Asuntos Corporativos de AgroSuper también acompañándonos en una cuestión que a nosotros nos parece muy importante porque es un evento con el que estamos cerrando este Eneo 2021, tratando de generar espacio para poder reflexionar sobre las distintas perspectivas que hay de desarrollo regional en el contexto de las potencialidades productivas del territorio del país en términos generales. Y para conversar de todo esto, vamos a saludar también a José Miguel Benavente, especialista líder principal de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, máster y doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Así que, José Miguel, la palabra es tuya. También bienvenido y muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días a todas y a todos. Gracias, Rafael, y a Claudio Urtubia también por la invitación. Y también, ¿no es cierto?, a Germán, a Guillermo y a Richard también por acompañarnos en este día de hoy. Hoy tengo preparada una presentación para discutir algunos temas que a veces no están tan visibles en la discusión de economía y desarrollo regional y que en el Banco Interamericano de Desarrollo hemos venido empujando, no solamente en el contexto chileno, sino también en el contexto latinoamericano, porque obviamente este problema también se ve y se observa, ¿no es cierto?, en otras latitudes, y de los aprendizajes que hemos tenido, ¿no es cierto?, de esas experiencias, mostrarles y traerles, ¿no es cierto?, dos conceptos que quizás podrían ayudar a la discusión cuando se empieza a incorporar, ¿no es cierto?, los temas regionales, sobre todo con el nuevo orden, ¿no es cierto?, institucional, como consecuencia de los nombramientos de los gobernadores a nivel regional,
y un caso particular que ocurrió en Chile durante el año pasado, de una forma que creo es novedosa, innovadora, de alinear los intereses de distintos ámbitos, el sector público, el sector privado, el mundo universitario, en fin, en pos de tratar de solucionar un problema concreto, en lo cual requiere, sobre todo el anclaje territorial, muy importante. Voy a compartir una presentación con ustedes, espero que se pueda ver. Ahí está, no sé si se ve. Sí, se ve. Juan Manuel, sí, perfecto. Sí, Ok, entonces el primer tema, como les decía, estos son dos conceptos y un caso, y previo a eso quisiera introducir algo de un contexto, el contexto internacional y el contexto nacional. Yo creo que es importante, que tiene mucha relevancia a la hora de empezar a discutir los temas regionales. Primero, de contexto internacional, hoy día estamos viviendo una cuarta revolución industrial. ¿Y qué tiene en particular esta cuarta revolución industrial? Tiene muchos elementos importantes, pero hay uno en particular que quiero destacar. Las tres primeras, principalmente lo que ocurrió, que el cambio tecnológico era principalmente para reemplazar el esfuerzo físico de la raza humana. La cuarta revolución industrial es la primera revolución industrial en la cual tenemos sustitutos del esfuerzo intelectual de la raza humana. Y eso hace toda la diferencia. Esto tiene un conjunto de implicancias muy importantes que vamos a discutir más adelante, pero esto creo que es bueno tenerlo en el radar como un elemento que está ocurriendo y va a demorar, ¿no es cierto?, 20, 30 años, como fueron las otras revoluciones, y va a generar mucho impacto, ¿no es cierto?, y transformaciones importantes. Esta cuarta revolución industrial, quiero acentuar que es la primera que ocurre en la cual se está sustituyendo el esfuerzo intelectual de las personas más que el esfuerzo físico, como las tres primeras. Segundo elemento, el reciente informe climático, ¿no es cierto?, del panel intergubernamental del 2021, que principalmente lo que nos dice es que aquella historia que siempre creímos o como objetivo de la vida de nuestra generación, entregar un mundo mejor del que recibimos nuestros padres, ya no es cierto. Exactamente lo que está ocurriendo es al revés. Les vamos a entregar a las nuevas generaciones un mundo, desde el punto de vista, sobre todo del medio ambiente, peor del que recibimos. Y eso genera, hay elementos incluso irreversibles que sugiere este informe, que son muy importantes, ¿no es cierto?, para la sustentabilidad del mediano y largo plazo. Y obviamente las actividades productivas de las cuales caracteriza a nuestro país tienen mucho que decir en esto, y las oportunidades que se abren, que vamos a discutir también, asociadas a esto, también muy relevantes, sobre todo ancladas al territorio. Tercer elemento del contexto internacional, no es ningún misterio para todos ustedes en el fondo que hoy día la hegemonía de Occidente ha ido perdiendo terreno, tenemos nuevos jugadores muy importantes, incorporando especialmente China, y esto ha tenido muchas implicancias en la forma en que nosotros nos vamos a desarrollar a nivel nacional y a nivel regional. Ya ven de alguna manera algunos elementos que empiezan a surgir con respecto, por ejemplo, ¿no es cierto?, el caso de los pasaportes u otro, en el cual uno empieza a ser estar presente en la discusión, estas tensiones que hay, ¿no es cierto?, de esta pérdida de hegemonía. Y obviamente si empezamos a desarrollar sectores muy importantes, como el hidrógeno verde y otros, estos elementos van a ser cada vez más presentes dentro de nuestro contexto. Y finalmente, para qué decir, el tema de la pandemia es un tema que no como país hemos avanzado bastante, con mucho dolor, con muchas pérdidas, con muchas personas que han perdido su vida, pero obviamente es un tema que nos va a acompañar por un tiempo, a lo menos por los indicadores internacionales, y es un elemento que tenemos que tener dentro del contexto internacional para discutir los temas de lo que nos aborda el día de hoy. Dentro del contexto nacional, obviamente no hay que ser ¿no es cierto?, muy diestro para entender que partimos con un estallido social. Hoy día estamos en el desarrollo de una nueva constitución y esto genera elementos de tensión y oportunidades muy interesantes y esperanza para muchos, ¿no es cierto?, de cómo va a devenir. Estos son síntomas tradicionales de un proceso de desarrollo de los países, tal como lo vivió Europa continental de la posguerra y otros países que son muy interesantes, más allá de los indicadores económicos, que nos da un rayado a la cancha, un contexto en el cual la discusión que tiene que ver, ¿no es cierto?, justamente con este otro punto, elecciones nacionales y regionales, que da una nueva mirada con respecto al rol, a la autonomía, ¿no es cierto?, a la fuerza, a la independencia que da a las regiones, sobre todo para elegir sus autoridades, y cada vez crecientemente, ¿no es cierto?, un proceso de no solamente desconcentración, sino descentralización presente. Y finalmente un elemento que yo creo que muchos, sobre todo los sectores que son recursos naturales intensivos, que caracterizan a Chile y particularmente a la sexta región, ¿no es cierto?, esta tríada que hoy día ya no solamente los temas productivos son clave, sino en el desarrollo sobre todo de las nuevas inversiones, el tema social, entendido por ejemplo el impacto que tienen las comunidades y en los pueblos originarios en algunos casos, y el tema medioambiental, como recién les decía, el elemento central que tiene la sustentabilidad,
toman una fuerza mucho más importante, ¿no es cierto?, a la hora de discutir, ¿no es cierto?, por ejemplo, las nuevas inversiones que se están desarrollando en el territorio. Eso es parte del contexto que de alguna manera tiene un conjunto de implicancias que quisiera resumir. Hay muchas de ellas, pero solamente para alimentar la discusión del día de hoy. Primero, estamos viendo un mundo no solamente a nivel global, sino también a nivel local, de creciente incertidumbre. Y una de las características que tiene la incertidumbre es que paraliza. Segundo, tenemos enormes heterogeneidades sectoriales, geográficas y etarias, que son elementos centrales que uno tiene que considerar, ¿no es cierto?, a la hora de discutir, ¿no es cierto?, de cómo organizar los elementos productivos, los elementos sociales, los elementos, ¿no es cierto?, medioambientales, sobre todo en el contexto territorial. Y tercero, una cosa que en Chile hemos tenido una práctica muy importante, y yo creo que hoy día hay un cuestionamiento, estos tipos de instrumentos, ¿no es cierto?, del tipo one size fits all, o sea, como que una regla, de alguna manera en forma centralizada y de pareja, tiene sus beneficios, pero también, y vamos a discutir un poco de eso ahora enseguida, tiene sus problemas cuando uno tiene todas estas heterogeneidades, toda esta incertidumbre que caracterizan un poco el contexto que hoy día estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, la pregunta planteada, que en el fondo me hicieron llegar, que querían atender un poco mirando estos temas regionales, primero, el rol de agentes clave dentro del contexto del desarrollo, sobre todo de la economía regional, de la empresa, la educación terciaria y la institucionalidad, tanto pública como los vínculos público-privados, actividades claves como la innovación, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, que estamos en deuda en Chile, con todos los indicadores, no voy a mencionar acá porque obviamente ustedes ya los conocen, y ámbitos relevantes que tienen que ver algo de lo que hemos dicho, transformación energética y los elementos de género que son claves. Con esto quisiera como resumir un poco el contexto en los cuales el rayado de la cancha de dos elementos que yo creo, conceptos que a veces no están tan vívidos, pero creo que tanto en el accionar del mundo público y también del mundo privado, a veces no lo tenemos presente y que tiene que ver con el desarrollo regional. Y quisiera terminar con un caso particular que creo que puede ilustrar este punto. El primer concepto que quisiera traer a colación tiene que ver con lo que los economistas llamamos la eficiencia. En general, de alguna manera, tenemos una producción, una actividad económica tremendamente y un esfuerzo en innovación y emprendimiento que es geográficamente dispar, ¿no? Y esto de alguna manera se debe a elementos históricos, que no viene al caso venir a discutir acá, pero obviamente cuando uno mira el mapa de Chile en las distintas regiones, la forma en que se estructura la producción, la forma en que se desarrolla el nuevo conocimiento, en fin, es muy dispar entre esta heterogeneidad que les mencionaba. Y obviamente esto implica consolidación de ciertos grupos, áreas productivas, de innovación que tienen un correlato geográfico. Y de alguna manera una mirada estática de esto, al mirar un mapa solamente en un momento, sugiere que este responde a ciertas capacidades instaladas. Responde, por ejemplo, obviamente que la industria minera está cerca de los yacimientos de la sexta región, porque tiene potencialidad agroalimentaria, porque obviamente hay espacio, terreno, agua, tierra para poder hacer desarrollar. Y eso es cierto, pero también hay otros conceptos que obviamente no necesariamente están asociados a estas características más del territorio y que obviamente de alguna manera revela como ciertas ventajas comparativas. ¿Ok? El problema que tiene esto, que como hay diferencias en las ofertas productivas, obviamente cuando uno tiene mecanismos de asignación de los recursos en forma neutral, que generalmente la hacen las casas centrales, ¿no es cierto?, o de las grandes empresas, o lo hace el Estado a través de los concursos para promover la ciencia, tecnología y la innovación, busca lo que se llama la eficiencia estática. Es decir, busca dónde marginalmente el último peso o dólar yo puedo poner y termina de alguna manera siendo una profecía autocumplida que esos dólares o esos pesos terminan yendo a aquellas instituciones, a aquellos grupos, a aquellas subsidiarias, en fin, donde estáticamente tiene un retorno más alto. Y eso está bien. Pero hay una dimensión que generalmente en este tipo de política pública o la decisión empresarial y que tiene que ver con el territorio es lo que se llama eficiencia dinámica. Y el concepto de eficiencia dinámica principalmente tiene que ver, ¿no es cierto?, que potencialmente pueden incluso haber mayores retornos a un conjunto de empresas, a un conjunto, por ejemplo, de grupos de investigación, universidades, centros de formación técnica, que si bien podrían estar en un nivel más inferior de los líderes nacionales o internacionales, la tasa a la velocidad a las cuales van generando nuevo valor, dependiendo del contexto, es más rápida de que aquellos que ya están establecidos. Y por lo tanto, existen argumentos muy fuertes para buscar, empujar, asignar recursos, tanto lo hacen las empresas privadas como en el mundo público, en aquellas instituciones o grupos que de alguna manera, quizás partiendo más de atrás, la velocidad en la cual van aprendiendo, van generando valor, es más rápida de los que ya están establecidos. Y eso tiene que ver con la eficiencia dinámica.
Y obviamente los temas territoriales y regionales en Chile, el reflejo un poco de la política pública, sobre todo en una política centralizada a través de la dirección de presupuesto, etcétera, de alguna manera siempre ha buscado la eficiencia estática a costa de esta eficiencia dinámica, que es un elemento que creo que es importante traer a la mesa en la discusión, ¿no es cierto?, del desarrollo regional. Quisiera poner un segundo punto que tiene que ver con el conocimiento tácito. El conocimiento de alguna manera habita en dos partes. Uno a través de los documentos, los manuales, las patentes, los libros que uno generalmente lee. Pero hay una parte muy importante de conocimiento que tiene que ver con lo que tenemos en nuestras cabezas. Y la forma en que ese conocimiento se enriquece, progresa y crece, tiene que ver con la interacción con otros. Y esa interacción se da, y con lo que estamos conversando hoy día, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera el hecho de esta pandemia ha evitado o no ha permitido esta interacción que muchas veces los alumnos en el colegio, en la universidad o los colegas dentro de su trabajo, no, de alguna manera no se logra cuando uno está separado físicamente. Requiere de una interacción cercana. Y obviamente el territorio es un elemento central de esa cercanía del encuentro para ir desarrollando estas potencialidades, ¿no? El estar cerca, físicamente cerca, para interactuar y generar. Y esto está tremendamente documentado de las grandes diferencias cuando uno tiene, y esto explica, por ejemplo, estas aglomeraciones de empresas, los parques científicos tecnológicos y un sinnúmero de otras medidas como los clústeres, ¿no es cierto?, de Porter y otros, el estar cerca, ¿no? Y por lo tanto el anclaje al territorio, el estar cerca es clave justamente por esta parte tácita del conocimiento que es muy importante y obviamente que está relacionado, ¿no es cierto?, con el ámbito del desarrollo regional. Estos dos conceptos que a veces no están evidentes dentro del desarrollo de las políticas públicas, de las decisiones que se toman de alguna manera a nivel empresarial u otros tipos de decisiones, ¿no es cierto?, más colectivas, son elementos que quizás podrían estar un poquito más visibles. Hay evidencia, hay teoría que afirma que estos son importantes para el desarrollo, ¿no es cierto?, en un anclaje territorial como podrían ser las regiones. Y finalmente, déjeme ilustrar un caso, y con esto termino. Voy a ilustrar un caso muy interesante que ocurrió en Chile durante el año pasado. Algunos lo conocen, otros no tanto, pero creo que ilustra la forma nueva en la cual uno puede empujar, ¿no es cierto?, el desarrollo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas regionales de alto contenido científico, tecnológico y de innovación. Y este caso se llama Un Respiro para Chile. Un Respiro para Chile es un programa que ocurrió en forma colectiva, y eso es lo más importante, que no fue liderado por una institución y que tuvo un anclaje territorial muy importante para principalmente la provisión y la construcción de ventiladores mecánicos en Chile para atender la demanda que estaba saliendo en forma importante de las UCIs y de las distintas instituciones de salud en Chile. El contexto de esto, voy rápidamente, comienza con la curva de contagios en marzo del 2020 en Chile. Hay un pronóstico de déficit de ventiladores mecánicos en la UCI y Estados Unidos y Europa bloquean envío de ventiladores, y eso ocurrió a Chile en una etapa temprana, en los cuales un conjunto de diseñadores, ingenieros, científicos empezaron a desarrollar de alguna manera a distintos niveles de sofisticación, a nivel de diseño, ya implementación, prueba piloto, distintas soluciones de ventiladores mecánicos para Chile. Esto fue un acuerdo muy interesante donde participó SOFOFA a través de SOFOFA Hub, Social Lab, una plataforma muy por ustedes conocida, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y nosotros como banco participamos en ello, en los cuales, sin tener como una claridad y un liderazgo, sino como una forma colectiva, y esto es muy importante, se generó una misión, se generó un desafío que era construir ventiladores mecánicos en Chile en un plazo de 3 meses para atender estas demandas que estaban saliendo y necesidad urgente desde las UCI en nuestro sistema de salud. Esta fue la plataforma que se llamó Un Respiro para Chile, que llegaron 35 propuestas, que se logró coordinar en forma rápida las distintas etapas para la validación técnica y médica, ¿no es cierto?, de este tipo de instrumentos que son muy importantes. Aquí está un poco el proceso, ¿no es cierto? Fíjense la fecha, 16 de abril, este 30 de junio ya estaba listo. Y esto fue, si uno lo ve un poco en la prensa, ¿no es cierto?, el gran cobertura que tuvo Un Respiro para Chile. Y, oh sorpresa, varios grupos lograron cumplir con todas estas metas, pero principalmente una estuvo en un ámbito regional que tuvo que ver con la vinculación entre el mundo universitario, el mundo de una empresa particularmente pública, en este caso, vinculada a las Fuerzas Armadas, que tenía ciertos conocimientos previos, y lo que se logró hacer un matching entre esto fue principalmente lo que hizo la Universidad de Concepción con ASMAR, que terminó entregando 10 ventiladores mecánicos con todos los requerimientos técnicos, como ahí muestra la foto, al Hospital Regional de Concepción. Yo creo que este es un caso muy interesante, muy interesante, bien novedoso, que nos enseña principalmente que la innovación y el emprendimiento en tiempos de crisis requieren un desafío clave y alcanzable, que esté claramente definido en un plazo definido. Necesita elementos de coordinación público-privada, público-público y privado-privado,
que obviamente en lo tácito, el estar cerca para desarrollar este proceso de colaboración, en este contexto, ¿no es cierto?, porque hubo muchas soluciones que salieron desde el territorio, desde las regiones, ¿no es cierto?, y las más avanzadas efectivamente fueron en la octava y en la quinta región, y que no solamente los estímulos financieros son importantes, sino que una cosa que conversábamos previamente, los liderazgos de alguna manera desde el punto de vista institucional, el co-desarrollo de estas soluciones, como fue el caso particular que les mostraba, fueron clave en su éxito. Y esto genera, obviamente, con lo que economistas llamamos externalidades y efectos indirectos que son tanto o más relevantes que el desafío en sí mismo. Termino entonces que una forma nueva de articular los esfuerzos, y respondiendo a la pregunta que llamaban, ¿no es cierto?, de cómo las universidades, cómo las empresas, cómo la institucionalidad pública privada, anclada en el territorio, puede responder, ¿no es cierto?, a este desafío que está armando, es utilizar el concepto de misiones, ¿no? Esta misión en este caso era construir ventiladores mecánicos en Chile en un plazo de 3 meses para atender esta demanda creciente de la ciudadanía, que tienen que ser, estas misiones eran audaces, inspiradoras, tienen que tener sentido a la comunidad, no solamente el desarrollo de un sector o una tecnología, sino que tiene que tener sentido a la comunidad, que tenga dirección, focalizado, medible, cuando yo lo cumplo, y en un tiempo definido, un plazo, tiene que ser ambiciosa y requieren actividades innovadoras para desarrollarlo, tiene que ser obviamente transdisciplinar, multisectorial y múltiples actores, donde obviamente esta idea de lo tácito del conocimiento, del encuentro y de estar cerca es fundamental. Y lo otro, el desarrollar y financiar este tipo de actividades, no pensando necesariamente en la eficiencia estática, sino en la eficiencia dinámica, creo que es también muy importante. Yo creo que el gran desafío para las regiones hoy día, y particularmente O'Higgins, bueno, cuáles son las misiones que podrían generar estos círculos virtuosos, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo, para, en el caso de la región de O'Higgins, y dejo planteada la pregunta como un desafío para todos ustedes, ¿no es cierto?, en los meses que vienen. Muchísimas gracias y nuevamente por la invitación a participar el día de hoy. Muchísimas gracias, porque la presentación además nos ayuda a repensar un montón de cosas, o al menos instala también temas que ojalá podamos conversar también en el panel. Así que muchas gracias, José Miguel, especialista, líder principal de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, máster y doctor en Economía por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ustedes nos pueden enviar cualquier pregunta que tengan, si tienen dudas, a nuestro correo eneo@pro-o'higgins.cl. Y para ya empezar esta discusión, esta conversación en el panel que vamos a tener en los próximos minutos, voy a presentar a nuestros invitados, y en ese mismo orden van a tener 10 minutos para poder hablar sobre economía y también desarrollo regional. Voy a saludar a Germán Sandoval, gerente de sustentabilidad y asuntos externos de Codelco Chile, División El Teniente; Guillermo Díaz del Río, gerente general de AgroSuper; y a Richard von Appen, presidente de Sofofa. Así es que quedan invitados ya para que participen y los escuchen atentamente en sus presentaciones, y luego iniciar este panel de conversación. El gerente general de Codelco, el gerente de sustentabilidad y asuntos externos de Codelco Chile, Germán Sandoval, tiene entonces la palabra, porque el gerente general, además de Codelco, Andrés Music, presentó su excusa debido a un imprevisto, no nos pudo acompañar hoy día, pero en su representación tiene la palabra el gerente de sustentabilidad y asuntos externos de Codelco Chile, División El Teniente. Germán, te escuchamos. Sí, Germán, tienes apagado tu micrófono, tienes que activar tu micrófono para que te podamos escuchar. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Bien. Sí, perfecto. Buenos días a todos, a todas, y bueno, un muy interesante espacio que tenemos para compartir y reflexionar sobre el desarrollo de nuestra región. Y la interpelación que hace José Miguel abre ciertamente el espacio de la discusión. Y voy a tratar de, en estos 10 minutos, mostrarle cómo estamos enfocando desde la División del Teniente nuestro enfoque, nuestra posición para este futuro de la región, dónde creemos que tenemos que estar y dónde creemos que podemos aportar para este futuro que nos interpela y se nos viene encima. Voy a compartir una presentación breve y que espero ayude a hacer esta conversación. Vaya. ¿Dónde tengo la presentación? Aquí tengo, disculpen. Está bien, sí. Estos son los imprevistos clásicos. Ahí, pero ahí está. A ver, ahí está compartiendo pantalla. Sí, ahí está.
Bien, vamos a ella. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, de más está decir que la división del teniente ha sido parte y es parte de la historia de esta región, ¿no es cierto? 116 años de vida, 116 años operando aquí en la región, no hacen sino ser parte de una historia, y el desafío que tenemos es seguir siendo parte de esa historia. Y por lo tanto, tenemos que pensar en cómo el país y la región nos necesita hacia el futuro. En esa reflexión, yo quiero compartir con ustedes 4 o 5 láminas que se refieren a los puntos que están ahí indicados. Primero, una mirada de cómo estamos hoy, de cuáles son los números, un poco la situación en la que está nuestra división. Compartirles cuáles son nuestros compromisos en materias de sustentabilidad, diversidad e inclusión, innovación y proyectos, para terminar con algunas conclusiones que espero poder compartir con ustedes. Veamos primero algunos números de nuestra división. Obviamente, el teniente en estos 116 años de vida ha tenido un devenir que nos pone hoy día como sin falsa modestia, como la principal división de la corporación, con el 60% de los excedentes que genera Codelco generados en nuestra operación, con un yacimiento muy potente, donde apenas hemos explotado el 20% de los recursos conocidos, y con una posición competitiva más que elocuente, en el sentido de que tenemos costos directos inferiores a 1 centavo. Estamos entre las 3 operaciones más eficientes en materia de competitividad en Chile. En términos de personas, tenemos, bueno, hoy día 4.000 trabajadores directos y casi 12.000 colaboradores, trabajadores de empresas contratistas, que se desempeñan en nuestra división en diferentes ámbitos. En materia de inclusión, nuestros números son todavía menores. Creemos que tenemos una tarea importante. El año pasado cerramos con un 6% de dotación femenina, y nuestro desafío está en llegar este año a 10 y, bueno, crecer de manera importante en los próximos años. Y en materia de accidentes, una tasa que, si bien es buena dentro del contexto minero y el contexto de los negocios, todavía no es un número que nos satisface. Y finalmente, en términos de excedente y de empleo, ahí está reflejado algunos números que hablan de cuánto influye en la región la presencia de la división del teniente. Pero esto habla un poco de la historia, es cómo llegamos hasta aquí hoy. Pensando en el futuro, nos hemos planteado ciertos desafíos, y son desafíos que vienen desde lo más alto de nuestra corporación, desde nuestro directorio, nuestro principal organismo rector de la gestión de nuestra empresa. Y el directorio, bueno, en conjunto con la administración, se ha puesto una meta importante, que son lo que hemos difundido, se ha difundido a nivel corporativo y a nivel nacional, como las metas de ambición en sustentabilidad, que enfoca y tiene como misión de aquí al 2030 alcanzar cifras y números que sean sustentables y que apoyen finalmente y que sean habilitadores para el desarrollo regional y del país. En materia de emisiones, hemos comprometido reducir el 70% de las emisiones de carbono. En recursos hídricos, reducir el 60% del consumo de agua continental. Esto es un tremendo desafío, particularmente para nuestra región, en materia de, dada la relevancia que tiene el agua y todo lo que implica el cambio climático hoy día. En materia de residuos, también un agresivo plan para
reducir y reciclar los residuos peligrosos y no peligrosos. En materia de tanques de relave, que es una externalidad que tiene el negocio minero, nos hemos propuesto a sumarnos a los estándares mundiales que hoy día se desarrollan y están en pleno etapa de formulación en el negocio minero, y por supuesto nuestra inclusión territorial en función de un modelo y una estrategia distinta para nuestra presencia en lo que significan nuestras comunidades aledañas. En particular, en ese sentido, quisiera poner un foco en esta estrategia nueva de desarrollo comunitario o regional. Me parece importante compartirlo con ustedes. Parte desde de un enfoque, de una suerte de evaluación de cómo es nuestra situación actual, y nos hemos planteado metas para el año 2030 también, en esta misma lógica de las metas de ambición que yo les compartía recientemente. ¿Cuáles son nuestros desafíos principales? Bueno, queremos tener una participación distinta de nuestra empresa. Hoy día nuestra participación es más bien atomizada, las áreas de sustentabilidad, las áreas, comillas, especialistas se dedican a la intervención o a la inclusión comunitaria, y queremos que en el futuro tiene que ser mucho más agresivo. Tenemos proyectos para poder tener un foco mucho más a largo plazo en nuestras intervenciones comunitarias. Hoy día todavía tenemos una mirada un poco en el corto plazo. Y obviamente lo que buscamos es que nuestra región, nuestro entorno, valore cada vez más nuestra gestión y reconozca en la división el aporte que hace más allá de los excedentes que genera. En materia de diversidad e inclusión, comentarles un poco cómo estamos hoy día. Entendemos que este es uno de los principales elementos que habilita el futuro en nuestro país, en nuestra región, y por lo tanto es un elemento clave de la gestión hoy día. Ahí están los números que tenemos hoy, que se resumían en la cifra que les comenté hace un rato atrás, y queremos también compartirles lo que hemos hecho este año. Tenemos un programa donde hemos incorporado 105 aprendizas, como les llamamos nosotros, trabajadoras que están aprendiendo de nuestra gestión y sumándose al futuro de nuestra empresa. Y en materia de profesionales, en nuestro programa de graduados, donde buscamos reclutar talento en las universidades de Chile en general, tenemos más del 61% de ese contingente son mujeres. Así que estamos fuertes en ese ámbito también. En lo que es innovación, dos focos. Obviamente el aumento de la producción, es parte de nuestro negocio, y como parte de ese negocio tenemos el orgullo de tener muchas innovaciones relevantes que han surgido desde el teniente enfocados en el negocio minero, como el famoso convertidor teniente que hoy día se usa en muchas fundiciones del mundo, y que es el primer ámbito que es permanente y que no lo dejamos en ningún momento. Pero también hemos sumado lo que llamamos la innovación sustentable, en materias como la electromovilidad, la economía circular, la huella hídrica son parte de esa gestión. Y en ese sentido tenemos iniciativas que nos llaman a esforzarnos y nos plantean desafíos que creemos que podemos compartir con la región, con el mundo académico, con las empresas, con los emprendimientos que podemos ir apoyando desde este desafío de innovación. Y finalmente tenemos 3 grandes proyectos mineros, porque tenemos que renovar este negocio en el sentido de lo que significa, y que también son oportunidades para la región, para sus empresas, significan cifras importantes de inversión. Como ustedes ven ahí, casi 3.000 millones de dólares estamos invirtiendo en materia de proyectos mineros, más una cantidad importante de otros proyectos medioambientales que también estamos desarrollando, como lo que recién les comentaba hacia al pasar, los proyectos que tienen que ver con la recirculación de agua y poder de esa manera disminuir nuestro consumo de agua continental. En resumen,
Creemos que palancas para el desarrollo regional y del país claves son la diversidad y la inclusión, la sustentabilidad, por cierto, la inversión en términos de generar, ¿no es cierto?, y mantener nuestra capacidad productiva, y la innovación. ¿Y por qué? Porque finalmente creemos que de esa manera apoyamos un desarrollo integral que aporta al PIB y el desarrollo regional, que ayuda al uso eficiente del agua, clave en nuestra región, desarrolla el territorio con valor social y nos permite vincularnos con las academias, con el mundo científico y con un ecosistema emprendedor que esperamos poder darle espacio en nuestro futuro como empresa minera. Eso quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Germán. Quedas ahí invitado para participar luego en la conversación que vamos a tener en un momento más. Germán Sandoval y su intervención. Le damos ahora el espacio a Guillermo Díaz del Río, gerente general de AgroSuper. Bienvenido también, Guillermo. Hola, Juan Manuel, muchas gracias. Quiero dar primero las gracias por la invitación de Neo, de ProHiggins. Creo que es muy bueno tener esta, como decía José Miguel, esta primera eficiencia dinámica, que es hablar desde el punto de vista regional. Y a mí me toca una labor que es también lo que nos presentó Germán, muy bueno porque nos presenta lo que está haciendo Codelco en esta región. A mí me tocó ver los desafíos de la región y tratar de ver cómo podemos de alguna forma hacernos cargo de esto que conversaba José Miguel y nos contaba los desafíos futuros que tiene las empresas, las personas, las instituciones en el país. Y aquí, en una mirada, tratando de hacer un poco de foco en lo que a mí me compete y en el área de la región que vivimos, que es la sexta región, un desafío de una región agroalimentaria, porque eso es lo que somos hasta aquí. Entonces, la estrategia regional hasta aquí ha sido definida como ser una potencia alimentaria, sustentable, enraizada en lo que somos. Somos una región agrícola, integrada al mundo, porque definitivamente la mayor de las cosas que hacemos aquí son productos para exportar y productos para el mercado nacional, con el foco en el capital humano, que es lo más importante que tenemos en esta región. Si bien es difícil ser capaz de ver cuáles son los desafíos que tenemos que arrastrar, aquí lo importante, en una conversación previa que hemos tenido con todas las personas aquí, es que los desafíos tienen que ser realmente para satisfacer los intereses del ciudadano que es el consumidor finalmente. No tienen que ser solo con el foco de generar riqueza, que es muy bueno también para el país, digamos. Pero con ese foco, yo aquí, si bien yo creo que tenemos muchos desafíos, he tratado de focalizarlo en tres. Uno de ellos es tener una producción responsable y en el uso eficiente de los recursos. Hoy día me voy a focalizar en el uso eficiente del agua. Segundo, perdonen, una adaptabilidad al cambio climático. Acabamos de ver un informe y ya esto es un desafío permanente, por lo tanto tenemos que ser sustentables en el tiempo. Y eso específicamente es lo que significa aquí reducción de efecto invernadero. Y tercero, una transformación del empleo y un mundo hacia la digitalización. Capacitar a nuestra gente y incorporar la tecnología. Todo esto creo que a nivel regional y en un trabajo público-privado nos puede llevar a avanzar en los desafíos que tiene la región. Respecto al agua, algún resumen muy importante, un contexto del uso del agua en Chile: el 72% del agua se ocupa en la agricultura, casi el 12% en el consumo en el agua potable, la minería que acabamos de ver la ocupa el 3,9%, por lo tanto la agricultura y el área agroalimentaria es un desafío muy importante, ya que ocupa gran parte del agua que se ocupa del agua dulce que se ocupa en este país. Pero a la vez, el 84% del agua dulce no se utiliza. Pasa por nuestros ríos o pasa por nuestro subsuelo hacia diferentes partes donde no es utilizada en ninguno de estos grandes eventos. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío importante. Aquí yo creo que lo importante, y en todos estos conceptos que estamos desarrollando, es medir. Yo creo que necesitamos de mucho foco en el medir para saber lo que está pasando en nuestra región. Aquí un ejemplo, en la región, la sexta región, se riegan 213.000 hectáreas, de las cuales son casi el 20% de las hectáreas regables del país, pero solamente un 28% tiene riego tecnificado. Por lo tanto, aquí hay un desafío público-privado a seguir tecnificando, seguir
seguir eficientando el uso de agua, como por ejemplo se hizo en el sur, con todo lo que se ha hecho en el uso, en el cambio y recambio de calefactores a leña por eléctricos, a gas, que ha sido eficiente en ese proceso. Aquí tenemos un desafío importante, esto es uno de los primeros y más relevantes. En la industria que yo trabajo, que es la agroalimentaria, aquí como concepto la industria ha reducido el consumo del agua durante el año 2020 en un 26%, y esto como lo ha logrado, también lo ha logrado AgroSuper, tratando las aguas, reutilizando las aguas. Aquí tenemos un concepto muy importante. Nosotros estamos hoy día enfocados en un proyecto, y espero que otras empresas, en repotabilizar el agua que ocupamos, y con eso ser más eficiente en el uso. Ese como foco de el lograr utilizar mejor los recursos que tenemos. Yo creo que hay un desafío puntual, exacto, en el que tenemos que trabajar profundamente todos los que estamos involucrados. Lo otro es la adaptación al cambio climático y ser sustentables en el tiempo. Definitivamente la industria en general, todas las industrias agroalimentarias a las que me estoy refiriendo, yo creo que no vamos a ser capaces de permanecer y ser eficientes en el tiempo y ser valorados por la ciudadanía y por los consumidores si no somos capaces de hacernos cargo de esto. Aquí creo que lo primero es tener números, ¿eh? En esta región se producen el 3,5% de la emisión de efectos invernaderos del país, en los alcances 1 y 2, no voy a entrar en el detalle qué significa eso, pero son los alcances que tenemos más a la mano, por llamarlo así, las empresas, las industrias, para poder hacerse eficientes en este tema. Aquí, en el mundo en que a mí me toca desarrollarme, en el mundo de la producción de cerdos, se ha reducido en 10 años un 32% el efecto invernadero que produce cada cabeza o cada animal o cada cerdo que nosotros producimos. Eso equivale a haber plantado 23.600 hectáreas de algún árbol, ¿ah? lo que es muy positivo. Pero yo creo que aquí tenemos un desafío muy importante. Aquí está lo que hemos hecho nosotros puntualmente. Esto es algo que nosotros empezamos a medirlo el año 2016. El 17 lo miramos con más foco, y ya a partir de 2018 lo empezamos a gestionar. Aquí está lo que bajamos del año 2019 a 2020, a veces con mayor producción. Aquí creo que está uno de los grandes desafíos que tiene la industria agroalimentaria, en ser capaces de medir los efectos de invernadero de nuestro país, medir la huella de carbono y ser capaz de gestionarla. Creo que hay mucho por hacer, si bien hay mucha innovación, hay muchas cosas por hacer, pero uno de los grandes desafíos en todas las cosas que yo estoy proponiendo aquí es medir. Al medir uno es capaz de tener una línea base, y con esa línea base uno es capaz de, a través de la innovación, a través de la invitación de los sectores público-privados, a través de las universidades, de ser capaz de trabajar en este efecto. Y por último, creo que una de las cosas más importantes, no por eso lo estoy poniendo al último, sino por el contrario, porque es a la que hay que darle más foco, es a la transformación del empleo y a la digitalización en los procesos. Aquí hay un foco muy importante que tenemos que hacer, aquí para tener un contexto también, uno de cada 7 empleos que en el país lo genera la industria de los alimentos. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío muy importante, ser capaces de, además de hacer buen uso, es el capacitar a las personas. Creo que aquí es el desafío del futuro, es la capacitación, la tecnologización, el desafío de la digitalización. El 18,6% de la región de O'Higgins aporta el 18,6% del PIB en el sistema agroalimentario, silvoagroalimentario. Por lo tanto, es relevante, es una de las regiones que tiene mayores desafíos en este contexto. Por otro lado, en la región de O'Higgins le damos trabajo a 71.500 personas en la agricultura, la ganadería, con un 24% mujeres y un 76% de hombres. Y tenemos un foco, o sea, AgroSuper de estas personas le da el trabajo al 20% de estas personas, con 13.200 personas que trabajan directamente en AgroSuper, más 10.000 colaboradores a través de nuestros proveedores. Yo creo que es ahí donde tenemos el mayor desafío. Internamente, creo que las empresas se han hecho cargo de las capacitaciones, creo que hay mucho que hacer ahí todavía, pero también yo creo que las empresas tenemos un desafío en hacernos cargo de la capacitación y el desarrollo de las personas que trabajan con nuestros proveedores. Ahí tenemos un desafío muy importante. Aquí hay un desafío en la digitalización, en mejorar los procesos, en hacer capacitaciones en las épocas que no ocupamos a las personas. Aquí creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos nuestro mayor capital, es el capital que hay que realmente, que es el que nos está desarrollando y nos hace que las empresas sean mejores. Las personas, como digo yo tengo un dicho internamente que aquí las empresas las hacen las personas. Por lo tanto, si finalmente tenemos a las personas
contentas, a las personas capacitadas les damos desarrollo profesional, les damos oportunidades en la vida, que creo que es una de las cosas que hace sustentable los negocios en el futuro. Por último, Chile, obviamente, origen consciente, esto ha sido del campo al futuro, esto creo que es lo que tenemos que trabajar como empresa agroalimentaria. Y para ir terminando, ya que son solo 10 minutos, quiero hacer una especie de conclusión de lo que hemos hablado. Hemos hablado, uno, el uso eficiente de los recursos, hicimos un foco en el agua, aumentar, por ejemplo, la capacidad de embalse, a lo mejor regionalmente, a lo mejor en proyectos puntuales y no necesariamente en estos macroproyectos. Fomentar el uso tecnificado del recurso del agua, creo que ahí hay un potencial importante en la industria agroalimentaria, y la reutilización de los recursos hídricos. Creo que hemos trabajado poco en reutilizar las aguas que ocupamos, además de tratarlas y de limpiarlas, el reutilizarlas en los procesos. Segundo, en la reducción de efecto invernadero, aquí algo yo creo que todavía más básico aún, que es medir esta huella. Yo creo que pocas empresas miden esta huella, que hay un desafío importante, incorporar tecnología para poder medirla y para poder hacer un mejor uso y generar menos gases de efecto invernadero. Gestionar la información. Generalmente medimos las cosas, nos salimos en las fotos, salimos en la tele, lo usamos para el periodismo, pero no lo usamos para gestionarlo y realmente hacerlo más eficiente. Y por último, y lo más importante, creo que viene con fortalecer las capacitaciones de nuestra gente, hacerle foco en la capacitación de las cosas que necesitan, el fomentar la incorporación de trabajos técnicos. Nos hemos mucho ido a profesionalizar las cosas y definitivamente lo que necesita nuestro país son mejores técnicos en cosas muy puntuales y muy específicas. Y por último, potenciar la incorporación de la mujer. Lo puse al último porque es lo primero, pero no porque haya que tener un número de cuánta gente tener, sino porque definitivamente la diversidad y el tener gente diversa en las conversaciones y en los procesos que tienen las empresas las hace más ricas en su toma de decisiones. Créanme que nosotros aquí en AgroSuper creemos eso. Definitivamente la incorporación y la diversidad en los equipos de trabajo y estos trabajos multidisciplinarios que decía José Miguel entre diferentes partes también se dan al interior de las empresas. Y por lo tanto tener mujeres que tienen otra mirada de las cosas, tener personas de otras nacionalidades que tienen otra mirada también, hace que las empresas sean más ricas en su toma de decisiones. Así que, sin más, eso es lo que yo quería comentarles, espero que aporte a la conversación. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Buena presentación también, con hartos elementos que nos dejaste para la conversación en un momento más. Antes de continuar, les quiero recordar que tenemos, por supuesto, ahí nuestra dirección de correo electrónico. Nos pueden enviar sus consultas a eneo@pro-o'higgins.cl. No guión bajo, sino que es eneo@pro-o'higgins.cl. Para cerrar estas intervenciones, luego iniciar la conversación entre todos, quiero invitar a Richard von Appen, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Richard, también bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, muchas gracias. Saludos a todos y a todas, especialmente a Rafael Prieto y Claudio Urturbía, y agradecer la invitación. Bueno, quiero compartir un poco en qué es lo que hemos estado en la SOFOFA. Y la verdad es que hemos estado en una profunda reflexión, que es lo que corresponde para lo que estamos viviendo hoy día, no solamente en nuestro país, sino yo creo que en el mundo. Así que lo que hemos estado haciendo es volver a ver el propósito de la actividad empresarial, cómo nosotros eso también podemos ir incidiendo y ayudando en la sociedad. Y para eso muy importante de tener un periodo de escuchar, entender y luego pasar a proponer. Respecto al propósito, y que aunque esto suene un poco quizás trivial, yo creo que es volver a poner dónde está el foco de la actividad, que es en las personas, tenerlas en el centro de toda la actividad que nosotros hagamos, y con eso también ayudar a hacer de Chile un país de oportunidades para todos y todas. Y para eso, ¿cómo vemos de que nosotros podemos lograr con este propósito? Chile vive en el momento un cambio muy importante. Yo creo que nosotros estamos atentos de que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. Y la SOFOFA no se va a atrincherar, sino que nosotros nos vamos a hacer parte de este cambio. Y lo primero es que nosotros, a través de nuestra actividad, vamos a ayudar a impulsar algo que creemos muy importante para mejorar la calidad de vida, mejorar los salarios reales
que el crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento económico, sino que sea integrador, de incorporar a mucha gente, que ojalá nadie se quede fuera del desarrollo, y tiene que ser además en forma sostenible, no solamente sustentable con el medio ambiente, sino también en forma social y económica. Y lo primero que tenemos que preocuparnos, porque a pesar de las buenas cifras que estamos viendo de crecimiento económico, tenemos un desafío de recuperar el empleo. Acá hay mucha gente que ha salido del mercado laboral y por eso las cifras pueden engañar de que la situación es mejor de lo que realmente es. Y por eso es tan importante de que nosotros nos activemos especialmente todo lo que es la industria de servicios, el turismo, el pequeño retail, los restaurantes, porque esto han afectado especialmente a mucha gente de clase media y especialmente a mujeres. Y para eso lo que hemos hecho es que hemos buscado diálogos constructivos con distintos actores para poder entonces escuchar. Así que lanzamos este programa, el cual en SOFOFA llamamos los diálogos SOFOFA, para poder entender mejor. Y en la escucha nos hemos reunido con varias instituciones bien relevantes, como es el CERNAC, con varios líderes sindicales, también con la ayuda de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Hemos podido hablar con el mundo de trabajo, las centrales de trabajadores, con las tres principales organizaciones del mundo del emprendimiento, como son la SECH, la CONAPYME y la Multigremial, el apoyo de los gremios regionales que están asociados con SOFOFA, también con encuestas bien relevantes como la CADEM, y sin duda lo valioso que tiene las más de 4.000 empresas que están asociadas alrededor de SOFOFA. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? Primero, de que los clientes ciudadanos de la actividad empresarial ven de que hay oportunidades importantes de mejora de cómo nosotros entregamos nuestros productos y servicios. De que también tenemos que aumentar la transparencia de la información cuando se adquieren. Definitivamente hay que mejorar el servicio postventa, es decir, cuando hay un problema tiene que haber un genuino interés y facilitación de poder resolver el problema. Y todo esto tiene que estar también fortalecido por una mayor competencia y que haya oportunidades de innovación y que el emprendimiento pueda desafiar a los incumbentes. En relación con los trabajadores, lo que hemos encontrado es que también quieren buscar espacios de diálogo donde la alta dirección les pueda contar en qué está la empresa, cuáles son los desafíos, cuáles son los planes que tiene de desarrollo y también poder ser escuchado. No necesariamente que tomen, pero buscar espacio, y esto estamos convencidos que también hace de las empresas mejores lugares para trabajar. Y tenemos que incorporar la voz no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, de los jóvenes y muchos grupos que tradicionalmente han estado excluidos de poder dar su opinión. Respecto a los contratistas, también vemos de que en vez de que las grandes empresas especialmente seamos fuente para que muchos contratistas se puedan desarrollar, las decisiones están tomadas más por razones económicas y no preocupados, y que son parte de todo el proceso productivo de servicio de las grandes empresas, de cuáles son los factores sociales, cómo están las rentas que están pagando, las condiciones, las instalaciones, etc. Y esto es algo donde tenemos un desafío muy importante en las grandes empresas de cómo poder fortalecer el desarrollo de las pymes al alero de nuestra actividad. Y por último, el tema bien relevante respecto a los territorios, es que Chile no puede seguir con el nivel de centralización que tenemos hoy día, y la forma de que nosotros podemos desarrollarnos es que tenemos que integrar a mucho más gente, especialmente de regiones. Y para eso tenemos que trasladar los poderes de decisión que muchas veces están centralizados en Santiago hacia las regiones donde están la mayoría de las operaciones. Y para eso nosotros poder conectar mejor también con las comunidades locales, entender cuáles son los desafíos que tienen, desarrollar los proveedores locales y también dándole autonomía para que finalmente las empresas podamos ser buenos vecinos en esos lugares. Así que después de todo este proceso que hemos estado de escuchar y entender
lo que ha estado ocurriendo en el cambio en nuestro país y cómo podemos estar a la altura de los nuevos desafíos, es que tenemos claro que no podemos seguir haciendo lo mismo si es que no queremos también poder incidir y poder ayudar en resolver los importantes desafíos y que la mayoría también compartimos que tenemos hoy día como sociedad. Y creemos que, número uno, la mejor manera de poder comunicar esto y cambiar la percepción es que hagamos muy bien nuestro trabajo. Muy importante con nuestros clientes ciudadanos, en la relación con los trabajadores, con los contratistas y con las comunidades. Y para eso próximamente vamos a trabajar en las propuestas, en las cuales estamos llamando a una jornada ahora a principios de septiembre, donde nos vamos a reunir internamente con todos los consejeros y gerentes generales de las empresas asociadas a Sofofa. Lo que está claro es que en Sofofa estamos comprometidos con Chile y la idea es que a través de nuestra actividad podemos ayudar al desarrollo de las personas y lo más importante, de que puedan ejercer su libertad para que puedan desarrollar su plan de vida personal. Eso sería por mi lado, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Tenemos ya hartos elementos que quedaron puestos sobre la mesa para poder conversarlo. Así que voy a partir inmediatamente este diálogo con todos los que están aquí presentes. Primero, me gustaría, José Miguel, saber si de lo que escuchaste, si recoges algo de lo que te gustaría también como relevar para poner sobre la mesa. Sí, muy interesante la presentación, es muy relevante, sobre todo el énfasis con el tema de lo regional, y creo que es parte de la motivación de por qué estamos acá. Yo creo que un poco lo que, sobre todo de la mirada más sectorial que tenía Guillermo y Germán, ¿no es cierto? El sector agroindustrial, el tema minero, en fin, pone a la palestra un punto que quería como enfatizar en la presentación, de cómo organizar un poco el esfuerzo que está desarrollando distintas instituciones, no solamente el mundo privado aquí presente, sino que también el mundo universitario, la institucionalidad, sobre todo la nueva institucionalidad regional, y esta mirada, ¿no es cierto?, que me mostraba Richard, ¿no es cierto?, de la relevancia de lo territorial, en pos de un conjunto de misiones y desafíos que a la gente, en tanto ciudadanos, le es relevante. O sea, a la gente, en tanto ciudadanos, le interesa mucho el tema, el desarrollo de los empleos, la generación de valor, la idea de potencialmente acceder a mejores servicios y productos. Creo que eso es y hay que buscarlo. Cada territorio es distinto, cada persona se siente identificada, o grupo de personas, en qué cosas son relevantes para ellos, y cómo articular un conjunto de desarrollo que involucre nuevo conocimiento, prestación de servicios, por ejemplo, mantención de los temas de agua, el tema medioambiental, propuestas de valor que sale del sector minero. Eso creo que es importante. Lo segundo es esta idea de que esta heterogeneidad, ¿no? O sea, lo que puede ser relevante para uno puede ser distinto para otro. Y esto también llama un poco a las políticas públicas, que en general en Chile hemos hecho políticas públicas que son neutrales en el sentido que son las mismas para todos. Y obviamente hay que mirarlas, no estoy diciendo que no hay que desconocerlas, sino que es importante incorporar otras que tengan esta perspectiva de la heterogeneidad sectorial, productiva que el territorio tiene, y obviamente las principales fuentes llamadas para incorporar esa información y tomar mejores decisiones es para aquellos que participan en el territorio. Creo que un segundo aspecto tremendamente importante que creo que surge a través de la discusión, y obviamente llama el tercer llamado asociado a esto es cómo articula una institucionalidad, no solamente lo formal, sino que también lo informal, como espacios como este, ¿no?, para aquellas personas que participan en el territorio, el mundo privado y empresarial también, ¿no es cierto?, como el caso de una empresa pública como Delco, el mundo universitario local, las CFT, las IP, el tema técnico que ya se mencionó, ¿no es cierto?, y el mundo público para desarrollar estas propuestas de valor que tienen que ver con aquellos temas que son relevantes para personas que habitan en el territorio. Yo creo que esos son tres elementos que uno podría rescatar, aparte de otros importantes temas que se plantearon, que creo que es muy clave a la discusión justamente que enfatizaba Richard, ¿no es cierto?, en la etapa que está viviendo Chile hoy día, que es tremendamente importante en ese contexto. Sí, recojo lo que dice esto José Miguel, y a propósito también de lo que plantea Richard, Germán y Guillermo, la misma pregunta para ustedes, parto contigo, Germán. El mundo público es clave y definitivamente lo que se resuelva desde la autoridad, lamentablemente aquí se le denomina autoridad central, ¿no? Y cuando se habla de autoridad central, en estricto rigor se está hablando de la autoridad que resuelve desde Santiago, lo que en sí mismo ya es un gran problema, pero cuando hablamos del mundo público, cuando hay que tomar determinaciones, cuando hay que mirar hacia el futuro,
no necesariamente por montones de razones, porque el día a día, porque el tráfago de las cosas que ocurren, porque lo urgente mata lo importante, pero muchas veces estas discusiones que parecen ser tan relevantes quedan muchas veces relegadas, o incluso hay veces que la autoridad política escogida para tener que tomar determinaciones al respecto no siempre es o la más idónea o la que está dispuesta a escuchar argumentos como los que se han presentado durante esta mañana. ¿Cómo se tiene que lidiar? Déjame hacerte esta pregunta así directamente con una cuestión como esta, que es una realidad que estamos viviendo al día de hoy. Chile es un país que tiene claro el diagnóstico hace mucho rato. Lo que pasa es que como que la problemática la tenemos claro, la solucionática es lo que generalmente nos cuesta poner las soluciones sobre la mesa. ¿Cómo se trabaja con el mundo público y con la autoridad cuando no siempre se encuentra la disposición correcta o completa? Germán, tienes que activar tu micrófono. Bueno, bonita pregunta. Yo creo que, a ver, sin duda tenemos un desafío a nivel país, yo diría, ¿no? Tenemos un desafío grande a nivel país en el sentido que, por cierto, tenemos que estar a la altura de las circunstancias que vivimos. Y eso es válido, por cierto, para el mundo público y también para el mundo privado, y en el caso de Codelco, esta condición un poco intermedia que tiene, ¿no es cierto?, de empresa y también una empresa pública. Ciertamente hay deficiencias y uno las percibe y las vemos muchas veces y chocamos con ellas no pocas veces en nuestro devenir. Sin embargo, yo creo que el desafío que tenemos tiene que ser más bien mirarnos a nosotros. Más que mirar por la ventana, tenemos que mirarnos al espejo. Y yo creo que yo quiero poner el foco ahí. Creo que uno de los principales elementos o tal vez uno de los principales conceptos o virtudes de las cuales tenemos que recurrir hoy día en nuestra gestión es el concepto de la humildad. La humildad para escuchar, para entender lo que está pasando, para dar menos recetas y escuchar mucho más. Y creo que eso es válido para todos los actores que tenemos un rol que cumplir. Un rol que en el caso de Codelco es el rol de, por cierto, aportar con excedentes que son los que sostienen, ¿no es cierto?, parte importante de las políticas públicas del país, pero también con un rol a partir de esta escucha humilde, como quisiera destacarla, entender que somos parte de una comunidad, que somos parte de un territorio, y que ese territorio, o que en ese territorio es posible que existamos. Y para ello, entonces, la mirada tiene que ser mucho más integral. Uh-huh. En lo que a Codelco se refiere, en nuestro directorio, nuestros ejecutivos, el equipo ejecutivo, estamos, yo diría, muy conscientes de ello y estamos haciendo los esfuerzos que se requieren para cambiar una historia que como la de Teniente tiene 116 años, y otros tantos, pero que nos llama a construir desde ahí. Así que, sin duda, tenemos desafíos con el mundo público, como tú lo planteas, no quiero escabuir la pregunta, pero creo que no es bueno poner el foco, como te digo, o mirar por la ventana. Y sí, el desafío que tenemos hoy día está en mirarnos al espejo y ver cómo hacemos mucho mejor lo que esta integración y esta capacidad de convivir en un territorio y ser parte clave para su desarrollo. Eso. Guillermo, te hago la misma pregunta. Entiendo que aquí cada uno también se ha aprovechado de mirar al espejo, por eso es que hago la pregunta también de, una vez que uno mira por el espejo, mirar por la ventana también y mirar cuando la autoridad es la que finalmente, digamos, esto es mitad y mitad, ¿no? La autoridad toma determinaciones o puede bloquear también el intento de poder avanzar, muchas veces incluso no necesariamente porque no quiera, sino porque no comprende o porque no dimensiona completamente el desafío por delante. Sonel, yo creo que la pregunta es muy, muy atingente, y creo que
Primero, al mirar por la ventana, como dices tú, yo creo que definitivamente hay que mirarse al espejo y esa es el primer trabajo, pero una vez que uno mira por la ventana, también hay que mirar por la ventana hacia afuera. Yo creo que Chile tiene un buen trabajo público-privado. Creo que si uno hace análisis comparable, hace un benchmark, tiene un buen trabajo público-privado que a lo mejor en los últimos años se ha ido complejizando porque definitivamente hay mucho, y nos hemos mirado a lo mejor en el tiempo como el que pone las reglas y el que tiene que acatarlas. Yo creo que esa ha sido un poco la filosofía del último tiempo. Entonces yo creo que aquí la invitación es al diálogo, es a no descartar de plano lo técnico. Generalmente lo primero que se hace cuando se empieza a conversar se lleva al mundo muy político. Yo creo que aquí, por lo menos en la correlación que tiene que tener, o la conversación que tiene que tener el estamento público-privado, si bien tiene muchas cosas políticas, tiene muchas cosas técnicas, y hay que llevarla al mundo técnico para poder avanzar. Y ahí yo esta semana tuve la suerte de oír a don Alfredo Zamudio, que lo encontré muy sabio el otro día cuando habló de dialogar. Y yo creo que la receta es un poco la misma. Él hablaba de una pilca en que uno está a un lado y otro al otro, y había que buscar la parte más baja de la pilca para generar una escalera, y esa escalera es la confianza. Y yo creo que definitivamente lo que hay que trabajar es la confianza. Nosotros, y voy a hablar por nosotros en AgroSuper, creo que esto, como decía Germán, aquí también desde el directorio, la gerencia, la gente, nos toca trabajar todos los días. En AgroSuper trabajan más de 180 personas todos los días del SAC, por ejemplo, trabajan en nuestras plantas. Por lo tanto, la relación es diaria. Yo creo que en la medida que uno es capaz de ir a conversar con la autoridad y trabajar con la autoridad, no solo ante una regla o no solo ante una norma nueva, sino que permanentemente, y trabajar en esas normas en conjunto, se va a lograr avanzar con más rapidez. Pero nuevamente, al mirar por la ventana, yo creo que si bien hay mucho que mejorar, creo que tenemos una buena relación público-privada, haciéndola comparable con otros países de la región. Sí, ahí Richard te cedo la palabra también por si quieres abordar este aspecto que también es clave, porque si estamos intentando resolver o dilucidar, digamos, cuáles son los problemas para que este engranaje funcione correctamente, uno de ellos eventualmente puede ser también la determinación que se toma desde el sector público. Gracias, Juan Manuel. A ver, mi opinión, y me sumo también a lo que dice Germán, lo que nosotros hemos hecho es mirarnos a nosotros, y con modestia ver primero qué es lo que opinan con todas las personas que interactuamos, porque la actividad empresarial interactúa con 18 millones de chilenos y chilenas todos los días y en todo momento. Entonces nosotros tenemos un juicio respecto de lo que nosotros hacemos, y la verdad que en general en la ciudadanía no hay un alto aprecio por la actividad que hacemos las grandes empresas, a diferencia del emprendimiento que tiene este contacto más humano con la gente que trabaja, especialmente las pymes. Y tenemos un desafío de poder, por eso, escuchar. Es muy importante el diálogo, y este no es delegable dentro de las compañías. Esto tiene que estar liderado por las gerencias generales. Es muy importante porque esta información es clave también para poder orientar toda la organización y tener este contacto también con los trabajadores, con las comunidades, y hacernos parte. Nosotros somos un actor relevante en eso. Y si realmente queremos brindar oportunidades y transformar la vida de las personas, bueno, tenemos que entender cuáles son sus aspiraciones y los cambios que está sufriendo nuestra sociedad. Y después en el diálogo con el sector público, yo creo que ese diálogo se ha debilitado mucho en los últimos 15, 20 años. Hay distintas razones, obviamente el tema del financiamiento de la política afectó mucho. Yo creo que por varios lados tenemos responsabilidades en el cual yo creo que se tergiversó qué es lo que era esta cooperación pública-privada, y esto hay que volver a restablecerla con transparencia, pero esto es fundamental. Yo no conozco un país que pueda resolver sus temas si no tenemos estos diálogos en los cuales nosotros podamos dar a conocer cuáles son nuestros puntos de vista. La autoridad es la que tiene que definir qué es lo que quiere hacer, y nosotros, en la medida de que podamos estar en sintonía con esta ciudadanía, yo creo que va a ser relevante lo que nosotros podamos aportar finalmente para cambiar la vida de las personas.
José Miguel, avanzando un poquitito también en otros temas que quedaron planteados esta mañana, hay uno que también me parece que es muy importante, creo que es muy interesante, y es que la empresa hoy día ha venido mostrando con un montón de ejemplos que por distintas razones, sin embargo, tengo la sensación, y es una sensación, esto no es ciencia exacta, pero tengo la sensación de que no han quedado lo suficientemente visibilizados, pero la empresa ha venido compartiendo valor hace un buen rato. Superó largamente esto de la responsabilidad social o el de incorporarse a las comunidades, construyendo una escuela. No, aquí están compartiendo valor y esto uno lo puede palpar cuando uno bucea un poquitito, pero lamentablemente tiene que bucearlo. Es muy probable que los medios de comunicación también tengan un cierto grado de responsabilidad en no visibilizar también más. Es cierto que hoy día pareciera no ser lo suficientemente atractivo, y estoy siendo elegante en la definición, el presentar las virtudes también del mundo empresarial. Hoy día más bien el que lo hace automáticamente queda encasillado, digamos, como absolutamente defensor del neoliberalismo a ultranza y cosas por el estilo, pero estamos viendo que hay empresas que están compartiendo valor y están haciendo un gran y genuino trabajo. Y sin embargo, tengo la idea de que probablemente la gente lo percibe más en lo cotidiano cuando le toca compartir con esa empresa que en una mirada más integral y global. Y eso incluye, por cierto, también al mundo de la política. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Porque esto tiene un efecto imitativo, ¿no? Cuando las empresas comparten valor, otras que no lo están haciendo, que no saben muchas veces cómo hacerlo, observan y quieren incorporarse también a ese camino. ¿Qué se puede hacer ahí? Súper buen tema. Efectivamente, uno mira la experiencia no solamente en Chile, sino en otros lados. La idea de compartir valor principalmente tiene que ver, y esto es particularmente relevante en países que son recursos naturales intensivos como Chile, ¿no? Entonces, esto de articular, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, Valor Minero, en el ámbito de la minería, en cual pone, y esto es un tema muy importante, pone a un mismo nivel la relevancia que tienen aquellos elementos productivos de aquello que tiene que ver con la vinculación con los pueblos locales y originarios y aquello que tiene que ver con los temas medioambientales. Y no solamente porque hay un tema, una versión, no es un 2.0 de la responsabilidad social empresarial como tú mencionabas, sino porque principalmente hoy día ya los mercados internacionales están de alguna manera castigando aquellos productos que no respetan a un conjunto de normas que están socialmente aceptadas, no solamente en Chile, sino en el mundo. Hoy día ya empiezan a mirar de cómo se produce el cobre, porque el cobre blister tiene que cumplir unas condiciones técnicas en el mercado de Londres, pero además hay un trazado crecientemente del agua, un trazado de los impactos que tiene, por ejemplo, a través de la producción de CO2, etc. Entonces, lo que antiguamente conocíamos como un commodity, hoy día ya va a empezar a ser distinto. A pesar que vamos a producir cobre, vamos a producir vino, vamos a producir, ¿no es cierto?, algunos sectores como recursos naturales intensivos. Entonces, yo creo que está ocurriendo no solamente, entonces, las empresas reaccionan en esto en términos de lo que justamente tanto Guillermo como Germán mostraban y Richard también, empezar a incorporar estos elementos, por ejemplo, el cuidado del agua, la trazabilidad del CO2, en fin. Ahora, ¿cómo uno lo hace visible? Los mercados funcionan a través de los precios y las señales rápidamente en un mercado relativamente, sobre todo en los mercados internacionales. Ese es un mecanismo, pero eso todavía es restringido. Por ejemplo, el cobre, generalmente el ciudadano no compra cobre, ¿no? Son otras empresas las que cobran. Pero obviamente el efecto de demostración de esas prácticas en términos, ¿no es cierto?, de actitudes, de incorporación, de reglamentación, de normas, son elementos centrales que pueden generar, obviamente, ese mecanismo. Otro tema que mencionaba Richard, muy importante, la competencia es un mecanismo también que da aliciente a las empresas para tratar de desarrollar una propuesta de valor más amplia, como tú bien decías, Juan Manuel, en el fondo, para hacer esos esfuerzos. Esto requiere mucho conocimiento nuevo, que a veces está disponible, a veces no está disponible, tenemos que desarrollarlo, que es muy ad hoc a las contingencias locales, temas climáticos, medioambientales, ¿no es cierto?, temas de altura, en temas mineros, en temas agroindustriales es evidente, ¿no? Claro. En temas de temperatura, en fin. Y yo creo que el efecto de demostración, como por ejemplo, como instancias como esta, también son realmente claras. Y lo otro, como bien decía, creo que era Guillermo, medir. No solamente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los temas técnicos productivos, sino medir efectivamente cómo este valor se genera y cómo ha sido compartido. Creo que eso también es un elemento central que puede ayudar, ¿no es cierto?, a la difusión de buenas prácticas, al efecto, ¿no es cierto?, de demostración en otro sector, en otra empresa del mismo sector y en otras empresas, ¿no es cierto?, en otros sectores. Creo que hay 2 o 3 elementos que yo creo que pueden ser interesantes para hacer esto más visible. Germán, ¿sientes tú que las discusiones en términos societarios, como las estamos llevando hoy día, van avanzando en el sentido de que apuntan José Miguel y Richard, o por el contrario sientes que a veces nos quedamos como la ardilla, ¿no?, dando vueltas en la rueda, pero sin avanzar,
por ejemplo, en discusiones, y te hago la pregunta porque probablemente es atingente también a tu propio mercado, ¿no? Por ejemplo, respecto de si compartir valor o, no sé, cobrar royalty a una empresa que se dedica a la extracción de un recurso no renovable. ¿Sientes que estamos logrando encaminar esa discusión para comprender que la empresa sí está compartiendo valor o no necesariamente todavía estamos enrielados hacia ese destino? Recuerda, Germán, siempre activar tu micrófono. Las ganas de responder ahí me traicionan. Sí. Pero mira, creo que el desafío es plenamente vigente. Yo creo que una tarea importante que tenemos en esta lógica, siguiendo un poco con lo que les planteaba en la pregunta anterior, es en este diálogo, en esta escucha, es también compartir lo que significa el negocio minero con nuestra sociedad, con nuestro país, en general. Yo entiendo y yo creo que particularmente en el caso del negocio minero es un negocio que todavía no tiene el entendimiento que debiera. Y por lo mismo de repente se cae, a mi juicio, en discusiones que son estériles y que no tienen ningún sentido, como si es extractivista, si no es extractivista, temas como eso, que creo, como te digo, no aportan al futuro. Pero fundamentalmente es responsabilidad de nosotros, de quienes hacemos minería, el que no hayamos sido lo suficientemente explícitos y convincentes, no hayamos perseverado tal vez en compartir y en integrar a nuestro entorno y mostrar el valor que tiene la minería. Por cierto, las élites en general del país, política, etcétera, entienden y empresariales valoran el negocio, pero no basta con eso. Es, a mi juicio, una condición del día de hoy, digamos, ¿no? Y para podernos integrar, tenemos que ser capaces de transmitir el valor que tiene este negocio. Más allá de las contingencias o más allá de los elementos de aporte, impuestos, etcétera, el valor que tiene en materia del desarrollo de la innovación, la importancia que tiene la minería en ser o en liderar esfuerzos por la reducción de la huella de carbono. En la medida que nosotros mostremos esa capacidad y yo diría que la permanente interés y esfuerzo que estamos haciendo en ese sentido, discusiones sobre el valor que aporta o no este negocio al país y por lo tanto si se retribuye de manera adecuada este valor, van a pasar a un segundo plano. Insisto que creo que es responsabilidad principalmente de nosotros, de quienes trabajamos en este negocio, de quienes lideramos empresas como Codelco, como las empresas que operan hoy día en Chile, poder hacer esa intervención, ese trabajo para integrar, para mostrar de una manera clara el valor que tenemos, que va más allá, reitero, del solo aporte de utilidades o excedentes. Eso. Y aprovecho de preguntarte, Guillermo, ya tratando de avanzar un poquitito a otro tema antes de que se nos vaya el tiempo, que también ha sido mencionado aquí y de hecho partió la presentación esta mañana frente a uno de los desafíos que el mundo pareciera estar hoy día abordándolo a una velocidad todavía mayor, quizás producto de la pandemia, que es lo que algunos denominan la cuarta revolución industrial o la 4.0, que es cómo efectivamente las tecnologías y especialmente las nuevas tecnologías le han permitido a la empresa por un lado, pero por otro lado también a los propios consumidores, a los ciudadanos más que a los consumidores, poder obtener una serie de ventajas y beneficios, hacer la vida más simple. Tengo la sensación, y en esto también me puedo equivocar, que no necesariamente es una discusión a la que nos hemos metido como país con la suficiente profundidad para poder obtener también las ventajas y virtudes de lo que representa esa, si se puede llamar así, cuarta revolución. Creo que es un tema muy atingente, José Manuel, el tema de la cuarta revolución o la digitalización. Yo creo que las empresas, o todos nos vimos
en el piso 1 del edificio queriendo llegar al 4 en los próximos 5 o 6 años y nos vimos montados en el piso 10, a lo mejor en menos de un año. De hecho, esta misma conversación que estamos teniendo hoy día prácticamente eran no visibles, no se podían hacer, transmitía con mucha gente oyendo. Hoy día contaba, no sé, Rafael, más de 20.000 personas. Por lo tanto, yo creo que esto es un primer paso. Creo que definitivamente hay un trabajo importante de las empresas en digitalizarse para medir nuevamente. Yo creo que la digitalización nos permite medir en línea, estar en constante y permanente comunicación, por ejemplo, mirándose en el espejo, como decía Richard, con tu gente, dialogando con tu gente, tener más comunicación, ver los reclamos, ser capaces de reaccionar a esos reclamos. Y eso cuando tú lo transportas al mundo del consumidor, que está en línea, como digo yo, hoy día es cosa de ver Twitter, ver Instagram, creo que nos desafía como empresa a que esta digitalización nos llevó a tener otra manera de mirar. Yo trabajo en una empresa de consumo masivo, por lo tanto estamos muy de cara al consumidor todos los días con nuestros productos. Por lo tanto, nosotros lo hemos denominado enteramente como estamos llenos de tribus. Y es súper difícil hacerse cargo de las tribus, porque antes se hablaba por estrato socioeconómico o por algunos gustos. Por lo tanto, al generar estas tribus se generan oportunidades, creo yo, oportunidades digitales para comunicarse con ellos, para desarrollar los productos que a ellos les interesan o necesitan, cómo les interesan o cómo les necesitan, porque hay todo un tema de, como conversaba José Miguel, yo estoy muy de acuerdo. El valor agregado antes era a lo mejor cocinar un producto. Hoy día el valor agregado es cómo criaste ese producto, cómo trataste a tu gente, cómo trataste al medio ambiente, cuántos recursos ocupaste. Pero nuevamente eso se está dando en forma de tribus. No todos quieren lo mismo. Por lo tanto, yo creo que el desafío de la empresa y la digitalización es tener, yo creo que una de las grandes virtudes es tener más información, estar con más puntos de contacto. La digitalización permite eso. Y hoy día tenemos el desafío de hacernos cargo de esa data que recibimos todos los días, de esa información, para poder accionar. Pero creo que definitivamente el mundo cambió en este último año y medio en forma exponencial. Por lo menos eso es lo que vimos aquí. Eso es lo que creo yo. Yo creo que hay una nueva forma de relacionarse con el ciudadano, con el consumidor, con los colaboradores internos, y eso nos va a permitir ser mucho más dinámicos, menos estáticos. Pregunto por último, Richard, también sobre este punto, que creo que es muy relevante, porque definitivamente el mundo avanza hacia allá, y mientras más tarde lo comprendamos, más atrás nos quedamos también en los desafíos que un país como el nuestro tiene que enfrentar. ¿Cómo miras que estamos abordando esta cuarta revolución? Primero nosotros tenemos que pasar de la reacción a la proactividad, porque hoy día la información está disponible, el mundo es globalizado, las empresas chilenas se están globalizando y nosotros tenemos que tener nuestros procesos a nivel mundial. Es decir, esto ya uno no puede estar recluido solamente en la realidad de Chile, y es lo que están haciendo empresas como AgroSuper, que compiten en el mercado mundial con sus productos. Y estamos todos desafiados, y yo soy muy optimista que la capacidad que hay en Chile en el empresariado va a estar a las alturas de este desafío. Yo veo la receptividad en todo este proceso de escucha y estamos trabajando duro para poder estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Pero también quiero comentar respecto a este tema de la revolución, cuarta revolución industrial y la digitalización. Esto presenta una enorme oportunidad. Es decir, acá mucha gente excluida, especialmente del mundo rural, muchas mujeres que por distintas razones tienen que estar en su hogar, de cómo poder, y otros grupos, poder incorporarlos dentro de la economía y poder desplegar todo su talento, yo creo que es una excelente noticia. Y yo por lo menos he estado relacionado también con el tema de la PEC. Esto no solamente es dentro de Chile, es decir, lo que va a permitir que emprendedores y emprendedoras en Chile, en cualquier lugar de Arica a Puerto Williams, van a poder vender sus productos y sus servicios a través de estas plataformas. De hecho, hay varios marketplaces que se están abriendo para que puedan vender. Y el riesgo de emprender hoy día es mucho más bajo, y la juventud la veo además no con la versión de antes, sino hoy día dispuesto, y si no resulta, no hay problema. No hay problema. Y hoy día lo que está ocurriendo es que hay mucho emprendimiento. Lo que pasa es que hay poca data porque mucho es informal.
Pero esta revolución y lo que pasó a raíz de la pandemia es que muchas personas han podido desplegar su talento como nunca antes. Y yo creo que esto también presenta una oportunidad porque el mercado al final va a ser mundial. Eso es lo que va a ocurrir y esto va a significar, primero, que muchos emprendedores por escala no podían vender en un solo territorio o en un solo país. Hoy día el mercado va a ser mucho más amplio, es decir, va a haber mucho mayor diversidad y hay distintos gustos en el mundo, respecto a productos, a servicios, etcétera. Así que yo no sé si estoy un poco sobre revolucionado con esto, pero la verdad que lo veo con mucho optimismo y espero que la tecnología 5G luego se pueda implementar para darle accesibilidad a todas las personas. Ese sí creo que es un derecho importante, porque no solamente en el mundo del emprendimiento va a tener un efecto, sino también en la educación y en la medicina. Muy bien, pues les quiero agradecer a todos por haber participado de esta conversación. Muchas gracias, Richard, muchas gracias, José Miguel, gracias, Germán, gracias, Guillermo, por haber estado en este panel de conversación con temas que me parece que son muy relevantes y que, por cierto, contribuyen también a lo que se ha pretendido aquí en este nuevo encuentro ENEO 2021. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado esta mañana. Gracias a todos, un gusto. Muchísimas gracias también a ustedes. Un Estamos llegando así al final de este ENEO 2021, 4 encuentros que se tomaron los miércoles de agosto de este evento regional que se ha consolidado además como el mayor espacio de diálogo, de análisis, de conversación para todos los sectores de la región de O'Higgins y además gracias a la tecnología hoy día no solamente concentrado en O'Higgins, lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. La Corporación Pro O'Higgins le quiere agradecer a las de verdad miles de personas que nos han acompañado en esta sexta versión de ENEO 2021, a todos nuestros invitados, a nuestros conferencistas, a nuestros panelistas. Gracias por enriquecer cada encuentro con sus presentaciones y también con sus respuestas tan sinceras. Queremos destacar, por cierto, el patrocinio de Sofofa, el auspicio de AgroSuper, de Codelco Chile, División El Teniente, Mundo Pacífico, también de INACAP, Minera Valle Central, Casa Zúñiga, OTIC O'Higgins, Elecmetal, Cámara Chilena de la Construcción, Metrogas, Lipigas, Olivo Riego y Ethon Pharmaceuticals. La colaboración también de los medios asociados, Diario El Rancagüino, Poder y Liderazgo.cl, Diario Sexta Región y también Radio Bienvenida. Y por supuesto, a todas las empresas, entidades e instituciones que fueron convocantes y nos apoyaron en la difusión de este ENEO 2021. Muchísimas gracias, muy buen día para todos y recuerden que la región de O'Higgins necesita de todos y de todas también para salir adelante. Un abrazo y que estén muy bien. Buenos días. Corporación Pro O'Higgins te invita a participar del último encuentro de ENEO 2021. El miércoles 25 de agosto a las 9 horas conversaremos de Economía y Desarrollo Regional, con la conferencia de José Miguel Benavente, especialista, líder principal de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y un panel integrado por Richard von Appen, presidente de Sofofa, Guillermo Díaz del Río, gerente general de AgroSuper, y Andrés Music, gerente general Codelco Chile División El Teniente, con la moderación de Juan Manuel Astorga. Te esperamos el miércoles 25 de agosto a las 9 horas en el mayor encuentro empresarial de la región de O'Higgins. Conéctate por la web de Pro O'Higgins o sigue la transmisión por EMOL TV. ENEO 2021. Organiza Corporación Pro O'Higgins con el patrocinio de Sofofa. Corporación Pro O'Higgins te invita a participar del último encuentro de ENEO 2021. El miércoles 25 de agosto a las 9 horas conversaremos de Economía y Desarrollo Regional, con la conferencia de José Miguel Benavente, especialista, líder principal de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y un panel integrado por Richard von Appen, presidente de Sofofa, Guillermo Díaz del Río, gerente general de AgroSuper, y Andrés Music, gerente general Codelco Chile División El Teniente, con la moderación de Juan Manuel Astorga. Te esperamos el miércoles 25 de agosto a las 9 horas en el mayor encuentro empresarial de la región de O'Higgins. Conéctate por la web de Pro O'Higgins o sigue la transmisión por EMOL TV. ENEO 2021. Organiza Corporación Pro O'Higgins con el patrocinio de Sofofa. Corporación Pro O'Higgins te invita a participar del último
Encuentro de Eneo 2021. El miércoles 25 de